Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura para la semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, pues muchísimas gracias. Te invito a suscribirte, activar la campana, pues para que todas las semanas puedas recibir estos mensajes. Y la buena noticia que vas a estar recibiendo esta semana, te sale la carta de El Extraño. Y esto te indica de que ya no vas a estar sintiéndote incómodo contigo mismo o con una situación que tengas a tu alrededor, en donde tú vas a decir, ok, esta es la nueva manera de hacer las cosas, me voy a adaptar. Vas a tener una actitud positiva frente a circunstancias que no puedas esperar, mis guerreros de Acuario. Y esto va a ser muy positivo también para tu vida. Habla esta energía, pues hace referencia, si te fijas, a esta persona, este niño que está detrás de esta puerta que no puede salir. Podría también estar haciendo referencia a cómo algunos se pueden estar sintiendo o cómo nos podemos estar sintiendo, porque yo también, con algo de frustración con respecto al encierro, tal vez que se está viviendo en estos instantes, con justa razón, pues para poder resolver la situación que estamos viviendo en nivel mundial. Habla de un periodo de transformación, de una energía que está muy pronto a cambiar para ti, y tienes la carta del vacío. Así es que tú pronto vas a poder llenar todo ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no poder avanzar, ese sentimiento de sentirte extraño con las cosas que están sucediendo a tu alrededor, con color, con alegría, con felicidad. Esto también te podría estar indicando que en algunos casos podría estar hablando aquí de la terminación de un periodo de la pandemia, por lo menos de la cuarentena. Y ahora se pueden estar abriendo más con respecto a salir, más con respecto a, se abren otras partes como los bloques de tu país para empezar a mejorar o empezar a circular en tu ciudad. En otra ocasión, de otra manera, esto podría también estar hablando acerca de una transformación mucho más fuerte con respecto a las restricciones. Hay una energía que puede ir de cualquiera de los dos aspectos. Pero vamos a quedarnos con la positiva de que puede que pronto se abra todo esto. Y mira, tienes la carta de la fuente y la carta de la existencia también. Mira estas dos cartas que lindas, muy relacionadas. Y me das pensar más que todo como en la línea positiva donde va a haber avance, donde va a salirse hacia adelante, donde tú vas a tener una conexión directa con la fuente, directa con Dios, con el universo, como tú lo denomines. Y aquí tienes la carta de la participación también. Y mira cómo esta oscuridad que estaba al inicio se va llenando de mucha luz y de mucha claridad para tu vida. Y esta carta de la participación podría hacerte referencia a que tú tomas la decisión de formar parte de algo que va a tener un impacto en la sociedad, que va a tener un impacto a tu alrededor, que va a tener un impacto en la vida de las personas que están a tu alrededor. Y esto podría ser algo muy positivo para cada uno de ustedes, pues tiene que depender de la circunstancia en la cual tú te encuentras. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente y lunar también. Así que si lo tienes dentro de tus cartas natal, puedes conectar con eso. Mira, me da más por la línea de encontrar una cura, de que se abren más las restricciones, o sea, en el sentido de que ya van quitando las restricciones porque tienes a la confianza y la carta del loco. Y va más por la línea positiva. Así que tal vez ese encierro estaría muy pronto a terminar, que puede venir de la mano con algún tipo de cura o algún tipo de simplemente tomar mejores restricciones, abrir los caminos. Por la carta del loco te habla de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, que tienes que tener confianza, que tienes que tener fe. Te sale en esta carta y participar, formar parte de este equipo, pues formar parte de un grupo nuevo que va a llenar todo esto que estaba oscuro en tu vida o en tu corazón, ahora con mucha alegría y con mucha esperanza. Vamos a quedarnos mejor con la interpretación positiva, pues me ha gustado muchísimo, especialmente que tengas la carta del loco ahí. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti, mis guerreros de Acuario, para esta semana, que igualmente se pueden extender un poquito más, pueden extenderse para la semana de más arriba. Y mira, la carta que te quiso hablar es la carta de la suerte, la rueda de la fortuna, que te va a estar hablando de que esta semana la fortuna va a girar a tu favor. Vamos a ver en qué aspecto. Vienen mensajes. Si en tu país se juega la lotería, se juega de alguna u otra manera juegos de azar, yo veo que tú podrías estar recibiendo algún tipo de llamada
que te va a dejar lleno de mucha alegría, diciéndote que te ganaste algo. Y veo con esta cara, te veo como colocándote las manos en el rostro, llorando de alegría, llorando de felicidad por esta noticia que podrías estar muy pronto a recibir con respecto a algo que ganaste, ¿sabes? Ustedes me tienen que mantener al tanto ahí en los comentarios, me dejas saber, hey Jota, me gané esto, me llamaron para esto, salí seleccionado en un sorteo. Ajá, ese es el mensaje también. Vas a salir seleccionado en un sorteo para esta semana, algo que te va a llenar de mucha alegría. Así como cuando se hacían los concursos de belleza, todavía se hacen, ¿verdad? Donde cuando coronan a la reina o las llaman, se ponen las manos en el rostro y se ponen a llorar de alegría, pues un acto similar estoy viendo para ti. No que te vayan a nombrar, te vayas a ganar un concurso de belleza, a menos que estés participando en alguno, pero aquí hay algo de suerte a tu favor donde te llaman para entregarte un premio. Vamos a ver. Tienes la carta del Sota de Espadas. Esto te habla de pararte firme, de pararte frente a todas las dificultades que se te puedan presentar. Te habla de una semana en la cual tú vas a tener energía, vas a tener actitud positiva, no vas a dejar que nadie se meta enfrente de ti. Donde hay situaciones que tú estás dispuesta a reconstruir algo que pudo haber sido destruido en un pasado e empezar desde cero. Recuerda que también tienes la carta del Loco. Y esto me podría hablar de que algunos tal vez podrían estar haciendo reparaciones o remodelaciones en su casa, o tú podrías tal vez conseguir un trabajo haciendo remodelaciones, reparando algo. Y puede ir desde reparar ropa, si por ejemplo eres artista de sastre, o reparar algo que vas a estar arreglando. Como podría ir también hasta conseguir un trabajo en la construcción o que se habilite en trabajo en la construcción, o podría hablarte algo personal como hacer algún tipo de arreglo en la casa, pero veo gente moviendo materiales de un lugar a otro para hacer un arreglo, para hacer algo diferente, y tal vez tú seas el ingeniero, la ingeniera, el arquitecto, la arquitecta que está encargada de hacer esta remodelación. Podría ser un trabajo bastante fuerte, bastante elevado, en el sentido también de que algo como muy cotizado, un muy buen trabajo, una muy buena oportunidad aquí. Y tienes la carta de la Reina de Espadas también. La carta de la Reina de Espadas te habla de una energía de esta semana en donde tu palabra va a ser bastante certera, lo que tú digas va a ser muy escuchado por las personas que tengas a tu alrededor. Y veo también a tu alrededor teniendo esa habilidad de poder convencer a la gente de tomar una decisión. Te veo en control de tus palabras, de tu pensamiento. Y veo también aquí a alguien que podría estarse acercando a tu vida para hacerte algún tipo de oferta, de propuesta, entregarte algo que tú has estado solicitando. Si tú tienes una posición de poder en tu trabajo, parece que has estado esperando que alguien entregue un reporte, o tal vez tu jefe ha estado esperando que tú entregues algún tipo de reporte que no habías podido realizar todavía, pero me indica de que esto va a salir favorable para ti. Incluso también si ustedes han tenido que hacer un reporte para sus estudios que están entregando en línea, o si has empezado a hacer algún tipo de aplicación para entrar a continuar estudios o hacer estudios por primera vez, sale para ti. Y ese estrés, ese enredo que tenías de que, ay, seguro no me llaman, seguro no se me va a dar, no tienes que pensar de esa manera, lo vas a lograr. Vamos a ver qué más viene para ustedes, mis guerreros de Acuario. Al final de este video te va a salir unos videos que te voy a recomendar, que me gustaría que lo vieras. Te hablo acerca de un sueño que tuve el día de hoy, domingo 28 de junio. Así es que, para que me digas qué te parece. Tienes la carta del Sota de Bastos, la carta del 7 de Bastos y la carta del 3 de Espadas. Veo que hay algunos de ustedes que están analizando y están pensando en tomar una decisión radical en el amor para esta semana. Veo que algunos de ustedes están como analizando cuáles son los pros y los contras de decirle tal vez a esa persona, hey, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, dale de aquí. Obviamente no se lo digas de esa manera, por favor. Pero veo esa energía donde hay algunos de ustedes que están como analizando, están pensando en qué hacer con una relación. Una relación de amor, una relación en el trabajo que ya no está funcionando. Todo depende de tu energía, ¿no? Para un grupo de ustedes es en el amor, donde ya tú estás viendo tal vez que la persona que está a tu lado tal vez no es la persona con la que tú deseabas estar el resto de tu vida, o te estás dando cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones o sentimientos. Para otros tiene que ver con el trabajo, donde puedes estar teniendo una realización diciendo, hey, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo una misión en la vida y tiene que ver mucho más con lo que no estoy haciendo que con lo que estoy haciendo en estos instantes, y quieres como abrirte a explorar otras cosas. Porque veo que algunos de ustedes han estado esperando pacientemente porque
se tome una solución, aparezca una solución en su vida. Y parece que tal vez incluso si estuviste esperando que la persona que a ti te gusta, a tu pareja o con quien tú estás, o en el trabajo, que ellos dieran un paso que constantemente te dicen que van a dar y no logran hacerlo. Es como si hubiera aquí alguien que es como pura palabrería, puro bla, 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 dice y no hace. Y tiene que walk the talk. Sí, eso es en inglés, walk the talk. Es como que lo que tú dices, tienes que hacerlo también. Tienes que, lo que tú hablas, caminarlo igual. ¿Cómo sería esa frase en español? Walk the talk. Bueno, eso es. Y parece que ya tú dijiste, bueno, ¿cuántas oportunidades más te voy a dar? Esto no está funcionando. Y tú quedas en el centro con esa carta del Rey de Espadas. Quedas bien, ¿eh? Dudo que sea al revés, que alguien te haya puesto ese ultimátum a ti. Y si fue así, entonces tienes que reconsiderar cuáles son los pasos que vas a dar, porque no veo que sea la energía donde alguien te puso un ultimátum a ti, veo que tú se lo pusiste a alguien más que todo. Tienes el Rey de Bastos, la carta del Sota de Oros y la carta del 7 de Espadas. Me habla aquí en estos momentos de que tienes que estar enfocado o enfocada en lo que estás haciendo. No tienes que distraerte, no te distraigas, porque si te distraes puedes cometer algún tipo de error en tu vida o en lo que estás haciendo en estos instantes con respecto a tu trabajo. Veo una unión también para algunos de ustedes, una conexión espiritual muy fuerte con un ser de luz, con un ser espiritual, con quien podrías llegar a estar haciendo como un acto, o podrías llegar a estar haciendo como algún tipo de ceremonia de unión de almas. No lo veo tanto como una unión de un matrimonio o de una unión entre dos personas por lo civil. Lo veo más que todo como una ceremonia más tipo holística, más así como espiritual, más medio hippie, donde tal vez lo estén haciendo ustedes dos. Porque aquí veo como una propuesta definitivamente de amor, un análisis de entregar su corazón, entregar su alma, pero más que todo una conexión espiritual, como un compromiso que vas a estar realizando o vas a estar llevando con alguien en tu vida, mis guerreros de Acuario. Y veo que esta decisión va a ser algo que tú tienes o que anhelabas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Veo como una entrega aquí también, una entrega a tu vida, una entrega a tu misión. Podría ser una situación espiritual donde algunos de ustedes aceptan algún tipo de creencia, religión o práctica religiosa y forman parte de la misma y se entregan, entonces van de su vida devotos a esa situación, ¿no? A formar parte de ese grupo o de esas creencias. Tienes que adaptarlo a ti para ver cómo eso se manifiesta. Podrías tú estar conociendo a una persona devota, creyente, con una fe muy particular, y entonces esa persona te puede abrir las puertas, te puede abrir los caminos a otro tipo de creencias, a otro tipo de religiones, otro tipo de conocimiento también en tu vida. Voy a utilizar ahora las cartas del tarot de después. Vamos a ver para ustedes, mis guerreros de Acuario, cuál es el mensaje que tienen en estos instantes con respecto a los resultados que vas a estar experimentando. Reina de Oros, 7 de Bastos, y tienes el As de Bastos. ¡Wow! Mira, aquí yo veo una energía donde si tú eras la persona que estabas tratando de llamar la atención de algo, de alguien, estabas esperando ser el seleccionado, la seleccionada. Yo veo aquí que te terminan de escoger, te escogen a ti para algo importante en tu vida. Y puede ser también por eso tenías la carta de la participación al inicio, cuando hablamos de estas energías. Porque, por ejemplo, ¿no? Es como si tú estuvieses esperando para formar parte de la selección de tu país. Selección de deporte, selección de fútbol, selección de soccer, selección de fútbol americano. Estás esperando que te seleccionen para representar a tu país. Depende de lo que tú estás esperando, ¿eh? Por aquí yo veo que finalmente, después de una larga disputa o larga lucha para tratar de resaltar y que te dieran algún tipo de reconocimiento, lo obtienes. Y lo obtienes con esta carta del As de Bastos en el tarot de después.
De igual manera, esto puede ser algo también, un conflicto, dificultades que estés teniendo durante la semana, tú las vas a poder vencer y tienes que tener eso siempre grabado en tu cabeza. En los comentarios escribe, yo decreto vencer mis dificultades, porque así va a ser, lo vas a lograr. Pero esto me da mucha energía, así como de algo grande, que te escogen para formar parte de la selección de fútbol de tu país, para representar a tu empresa, para representar a tu compañía. Hay algo fuerte acá. Mira, tú vas a ser de los seleccionados, ¿eh? Que hay una batalla que algunos de ustedes están llevando interna, puede ser también de esa manera, que no tienes por qué rendirte, que vas a poder descansar. El día de mañana podrás descansar una vez que esto termine. Pero por ahora continúa tu lucha, no te vayas a rendir, ¿eh? Y esto puedes aplicarlo también para cualquier otra área de tu vida que tú vengas constantemente luchando. Acuario, que tú has estado de que quiero llegar a esta meta, quiero alcanzar este sueño, no lo he podido lograr, ya me voy a dar por vencido. Si has tenido ese pensamiento en tu mente, pues este momento en el cual tú estás escuchando esta lectura, viendo esta lectura, estoy aquí para decirte, no lo hagas, te falta poco, no te rindas, por favor, continúa luchando. Y te lo digo de corazón, porque mira, estás pronto por llegar a esa meta. Mira, reina de espadas, 10 de oros, vas a llegar a tu cofre, llega a tu cofre de oro, ¿eh? Abres y encuentras tu tesoro. Después de un gran y largo camino de dificultad, el tesoro está esperándote. ¿Sabes? Como cuando dicen también, se dice, ¿no? De los arcoíris, que al final del arcoíris está tu olla de oro. Pues así mismo está aquí. Al final del arcoíris está tu olla de oro y estás por encontrarla. Tú sales victorioso. Vences una gran dificultad, un gran problema en tu vida. Para algunos de ustedes es completamente diferente al problema que pueden estar teniendo otros, pero aquí hay una gran oportunidad para tu vida que no puedes desaprovechar, mis guerreros de Acuario. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando durante esta semana, cuál es el número de la suerte que te da y el color también, ¿eh? Vamos a quedarnos con esta carta, la anguila eléctrica. Te da el número de la suerte, el número 24, puede ser también el 42 o puedes sumarlo, podría ser el número 6. Esos números puede ser que tal vez el número 24 sea tu edad, o sea el 42 la edad tuya, o esos números en particular significan algo para ti. Y si no tienes ninguna relación personal con el número, entonces solamente son números de la suerte. 24, 42, 6. Y el espíritu de la anguila eléctrica te dice de que es el momento para hacer tus ideas realidad. Basta de esa mentalidad o esa actitud de que no lo puedes lograr, de que tus sueños no valen la pena. Dejar eso atrás y alcanzar tus metas. Estoy recibiendo también un mensaje de una conexión muy cercana con las estrellas, con la luna para ti, donde tienes que vencer tus miedos. Y el color de la suerte que te da es el color celeste, celestito, así como las nubes, clarito, colorcito muy bonito. Todo eso rimo. Es la energía que estoy percibiendo para ustedes. Si has llegado hasta este momento en la lectura, déjame ahí en los comentarios J24, pues para saber que llegaste hasta el final. Y está pendiente ahí de los comentarios, porque puede pasar alguna cosita sorpresa por ahí al azar, ¿eh? No les voy a decir qué es. Un honor para mí, como siempre, atenderlos. Por aquí te puede estar apareciendo muy pronto el siguiente video que te recomiendo, es el que te hablé acerca de los sueños. Tuve un sueño y ahí se los estoy contando y estoy dándole las características del mismo y cuáles pueden ser las simbologías o posibles profecías que pueden estar sucediendo para las siguientes semanas, los siguientes días, los siguientes meses. Y igual me gustaría que compartieras conmigo y me contaras un poco acerca de qué te parece y cuál puede ser tu opinión o tu interpretación de ese sueño. Aquí está el video. En los comentarios recuerda decretar lo que tú deseas para que se manifieste. Igualmente puedes hacerlo en una hoja de papel si consideras que es mejor para ti. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto muchísima luz, progreso y abundancia infinita.